Muy buenos días mis amados. Que el Señor nos regale en este día una hermosa bendición en el trabajo, camino al trabajo, en la casa, los que nos quedamos en la casa, o los que estemos planeados hacer, que el Señor nos regale la bendición de su presencia en nuestra vida. Les saludamos en esta mañana, felices y contentos de recibir este nuevo día por la misericordia de Dios y por estar en esta comunidad, acercándonos para estar en intimidad con nuestro Señor. Buenos días, mis queridos. Dios les guarde, Dios les ayude. Nos sentimos contentos de avanzar en esta semana que estamos dedicando para conocer más del amor de Dios, pero para conocer más de la persona del Espíritu de Dios. Esta semana la hemos titulado Recibirás Poder. Es una promesa que el Señor nos hizo y que el Señor la va a cumplir en cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar de inmediato, vamos a avanzar para dejarles desde ya esta reflexión, este tema que esperamos ustedes también estén pensando, estén meditando, estén reflexionando, estén estudiando juntamente con nosotros. Recuerden que compartimos algunas citas bíblicas para que en algún momento del día o de la mañana ustedes puedan también revisarlas y leerlas y por supuesto que compartirlas con quienes ustedes deseen compartirlas. Recuerden que está el link también de esta comunidad, Mi Intimidad con Dios, que ustedes pueden dejar con sus seres más queridos para que también se unan y participen juntamente con nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos darte gracias porque seguimos conectados contigo, seguimos sintiendo el deseo, la necesidad, el interés de conocer más de ti. Amén. Gracias, Señor, por cada amigo, cada hermano que se ha involucrado y que se ha conectado a esta comunidad. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder seguir compartiendo trozos de pan de tu palabra para que juntos nos acerquemos más a ti. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos da poder, para entender, para discernir, para construir conocimiento y para también deconstruir conocimiento mal aprendido. Así es, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das esta mañana. Bendiciones que te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues mis amados, la cita de esta mañana se encuentra en el libro de 2 de Samuel 23, versículo 2. El Espíritu del Señor habla por medio de mí, su palabra está en mi lengua. Gloria a Dios. Tremendo este texto. Estas palabras las dijo en su madurez, en sus últimos días, en sus últimos momentos, nada más y nada menos que el rey David. Y escogimos este texto de inspiración para lo que vamos a conversar el día de hoy, porque uno de los personajes de quien vamos a hablar es justamente del rey David. Pero qué bueno es que nosotros comencemos a entender cómo opera el Espíritu del Señor y quiénes somos nosotros a la hora de que esto suceda. Y no conseguimos mejor ejemplo que la vida de David, cuando el propio David lo expresó. El Espíritu del Señor habla por medio de mí. Su palabra está en mi lengua. Gloria a Dios. Así que cuando yo escucho que hay personas que dicen, no, yo no puedo hablar, yo no puedo predicar, yo no puedo, eso no es mi don, ese no es mi talento. Gloria a Dios. Yo le dejo eso a los pastores, a los ministros, a los oradores y conferencistas. Uh-huh. Mire, cuando el Espíritu del Señor está con usted,
el Espíritu del Señor habla por medio de usted. No nos equivoquemos, no nos confundamos. Esta es la forma como opera el Señor y cómo funcionan estas cosas. Nosotros aquí no estamos ni hemos hablado, ni queremos hablar por medio de nosotros, sino que sea el Espíritu del Señor el que hable por medio de nosotros. A nosotros aquí no estamos compartiendo palabras de nosotros, sino que estamos compartiendo las palabras que el Espíritu del Señor pone en nosotros. Por eso no hay razón alguna para que alguien diga: yo no puedo hablarle a alguien de Dios, yo no puedo hablarle a alguien de Jesús, de su amor, de su misericordia y de su evangelio, porque quien dice eso no ha entendido cómo es la cosa, cómo es que funciona esto del evangelio del Señor. El evangelio funciona, yo hablo, yo digo, yo predico, yo cuento a otros cuando el Espíritu del Señor está sobre mí y su palabra está en mi lengua. Así es que tenemos que tomar en cuenta que cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros comenzamos a ver, a hacer, a hablar, a actuar de un modo diferente, porque el evangelio es un evangelio de poder. Podemos hacerlo, podemos hablar, podemos predicar, podemos anunciar, podemos hacer todo lo que el Espíritu pone en nosotros que hagamos. El Espíritu de Dios nos capacita. Así es. Definitivamente esa es nuestra confianza. Mire, no sienta temor. Nunca piense: es que yo no voy a poder, es que yo no lo voy a poder hacer, no sé cómo hacerlo. Hoy y durante esta semana estamos orando para recibir ese poder que nos capacita. Pero ¿cómo el Espíritu de Dios justamente capacitó a algunos personajes de la Biblia y los estamos compartiendo antes de Cristo? Hemos escogido algunos nada más, porque también vamos a hablar de otros que el Espíritu del Señor vino sobre ellos a partir de Jesucristo y después de Jesucristo, pero todavía no llegamos ahí. Uno de estos personajes, ¿quién fue? David, definitivamente David. Dice el libro de Primera de Samuel, el capítulo 16, versículo 13, y oigan qué extraordinario. A mí, yo estoy enamorada de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos vivifica. Por eso el Señor dice: vivifícame en tu palabra. Si te sientes angustiado, si te sientes triste, si te sientes menospreciado, si te sientes ya como sin valor y te sientes sin ánimo, el Señor dice: vivifícame en tu palabra es verdad. Alabado es el Señor. Dice el libro de Primera de Samuel: enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos ver, mis amados? Podemos entender que el Espíritu hace como a él le place. Él no tiene que buscar que tú eras más joven o más pequeño o el menos capacitado. Él no busca que tú seas el que tenga más dones o más talentos o el que te veas mejor o el que está ahí al lado del papá, ¿no? Como dice la palabra de Dios, él estaba en el campo cuidando las ovejas. Cuando fue presentado Samuel para ungir a David, él dice: pero estos no son todos tus hijos, falta alguien. Y entonces mandó a llamar a David el menospreciado. Entonces el Señor le dice a Samuel: no, ese no es. Busca, porque yo elegí a uno. Entonces, a partir de ese momento, el Señor se apodera de David. Y vamos a tomar en cuenta esto, mis hermanos, cómo el Señor unge a David y lo hace por medio del aceite. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque hay muchas personas que piensan que por medio de algo el Espíritu de Dios hace algo. El Espíritu de Dios no necesita nada para moverse porque Él es poder mismo.
Él es quien hace que todo suceda, que todo funcione, que todo se haga a la manera que Él ya ha predispuesto. No es el aceite, es el poder y es la presencia y es la autoridad de el Espíritu de Dios que se apoderó de Él. Yo te escucho y está viniendo a mi mente esto que tú estás hablando, que tú le estás explicando al grupo. Eso se llama cosificar. Cuando uno cosifica de cosa, uno le atribuye erróneamente el poder de Dios a las cosas. Uh-huh. Entonces se llega a pensar que por el aceite tú estás ungida. O como hay una costumbre muy, muy común que es tener la Biblia dentro del carro o abrirla en el Salmo 91, uh-huh. Y por tener la Biblia, mira, uno dice, no, ponga la Biblia abierta en el Salmo 91 y se le van los espíritus. Bien, no es la cosa, no es la Biblia, no son las hojas, es el libro, es el poder de Dios. Aleluya. Es la presencia del Señor. Y así ocurre con muchas cosas cuando no entendemos que lo más importante no era el aceite que Samuel estaba colocando sobre la cabeza de David. Lo más importante era que a partir de ese momento el Espíritu del Señor se había apoderado de él. Y por eso David mataba osos. Así es. Mataba leones. Tremendo. Porque más tarde le tocaba enfrentarse a quién. Nada más y nada menos que al temible filisteo Goliat. Uh-huh. A cual todos temían y ni siquiera el rey Saúl iba a ser capaz de enfrentarlo. Y ¿con quién dijo David mismo cuando le tocó enfrentarse a Goliat? No se preocupen que yo y el Señor. Así el Espíritu del Señor y yo. Suficiente. Gloria a Dios. Suficiente. Y cuando tú entiendes que el Espíritu del Señor está contigo, que te está capacitando, no debe haber ningún tipo de miedo y ningún tipo de temor. Es que con el Espíritu de Dios nosotros nos volvemos como superhéroes. Así es. Sí, es verdad. Porque la Biblia inclusive dice que Elías, cuando oró para que llueva, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, Señor, claro. Y él dice que fue delante del carro, o sea, corriendo. Imagínense un carro corriendo a 80 kilómetros por hora. Elías iba adelante, corriendo. Él se apretó el cinturón y ahí corrió. Entonces, el Espíritu de Dios es quien nos da poder. No es el cinto, no es el aceite, no es el cuerno, no es lo que tú digas. Es el Espíritu mismo de Dios. Es como la mujer del flujo de sangre. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Jesús sintió que salía poder. Y la Biblia dice que ella tocó el borde del manto. Porque sí. Ella solo decía, si tocara por lo menos la puntica del bordecito. Pero no era el bordecito. Era el poder de Dios. Era el poder del Señor. Porque si vamos a eso, hay personas que santifican y le ponen en un pedestal el pedazo de tela. Si fuera en esos tiempos, en el tiempo de ahora, que estuviera pasando eso, yo me imagino la gente con el pedazo de tela, santificando lo que había pasado. Sí, el peligro, como lo decíamos, de cosificar. Bueno, otro de los personajes que queremos compartir con ustedes esta mañana, entendiendo ya que el Espíritu del Señor capacitó a David para ser rey más tarde, quien también fue capacitado fue nada más y nada menos que Zacarías. Y les voy a invitar a que juntos podamos leer Segunda de Crónicas 24, 20 al 22. Segunda de Crónicas 24, 20 al 22. Capítulo 24 de la Segunda de Crónicas, que dice así. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue poseído por el Espíritu de Dios. Se puso de pie en un lugar elevado y dijo al pueblo, Dios dice, aleluya, ¿por qué no obedecen ustedes mis mandamientos? ¿Por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puesto que ustedes me han abandonado a mí, yo también los abandonaré a ustedes. Fíjense que Zacarías, como muchos otros líderes de la Biblia, la experiencia de él nos muestra de inmediato
¿qué es? O quién es, voy a decirlo mejor. ¿Quién es un profeta? Claro. La Biblia dice que Zacarías, hijo de Joada, el Espíritu del Señor vino sobre él y se puso de pie en un lugar alto para que todo el mundo lo viera y lo escuchara. Y las primeras palabras que Zacarías dijo fue, Dios dice. Aleluya. Y esto es lo que caracteriza a un verdadero profeta. Un profeta no habla de sí mismo, lo que a él se le ocurre decirle, lo que le vino a la mente decirle al pueblo. No. Un profeta habla lo que Dios le dice que diga y que deba comunicar. De inmediato, Zacarías adoptó el rol de profeta. Dios lo capacita y Dios le dice, esto es lo que vas a hablar. Y lo primero que Zacarías, o lo segundo que Zacarías pronunció fue, ¿por qué no obedecen ustedes mis mandamientos? Un llamado recurrente que Dios le hizo al pueblo de Israel desde que salió de Egipto, porque Israel recibía orientación de Dios y la cumplía por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Al cabo de un tiempo se le olvidaba la palabra de Dios. Entonces Dios tenía que levantar a alguien para decir, señores, ¿qué está pasando? No se les olvide cómo el Señor nos libró, cómo el Señor nos sacó de Egipto. Y así ha sido la historia de Israel desde que Israel salió de Egipto. Y en tiempos de Zacarías, Dios tuvo que levantarlo como profeta para recordarle al pueblo por qué se estaban olvidando de sus mandamientos y de sus leyes. Dice, ¿por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Mire, la palabra del profeta, un profeta capacitado por el Espíritu de Dios, siempre va a buscar el bienestar del pueblo del Señor. Usted no puede escuchar a un profeta que va a empobrecer y le va a quitar lo que el pueblo tiene para quedárselo él. No, esto no es un profeta del Señor. Un profeta del Señor siempre va a querer el bienestar del pueblo, la gracia para el pueblo y no que al pueblo le venga desgracia. Y si el pueblo está buscando, como era el caso de Israel, su propia desgracia, el profeta está para orientar, para llamar la atención y decirles qué está pasando, por qué ustedes insisten en ir por ese camino. Si por ese camino les va a ir mal, por ese camino es de perdición, ese camino es de muerte. Y fue lo que constantemente Zacarías, en su momento y en su tiempo y en su rol, cumplió, porque para eso fue capacitado por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados, tenemos que tomar en cuenta que la palabra de Dios nos confronta, nos dice en qué lugar estamos parados. Entonces, yo los motivamos a ustedes a que podamos ver en qué situación nos encontramos ahora mismo, delante de la presencia del Espíritu de Dios. Porque incluso se han levantado profetas y lo que dicen es, vas a tener una casa grande, vas a tener una iglesia grande, vas a tener 20 hijos, vas a ir por las naciones. Eso no es un profeta de Dios. Un profeta de Dios, como dice mi esposo, es que dice lo que Dios quiere que el pueblo sepa. Entonces, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque no veamos lo que está sucediendo, Dios nos muestra cómo es la cosa. Debemos de reflexionar en esta palabra, en estos versículos que Dios nos ha dado en esta mañana, para que Él nos capacite y podamos tener el discernimiento del Espíritu de Dios y poder ver, poder entender que Dios nos quiere capacitar para hacer su voluntad. Y el desafío de esta semana es que nos capacitemos mediante el poder que recibiremos del Espíritu de Dios. Así es. Si bien el Espíritu del Señor nos va a capacitar con su poder, nosotros también tenemos que buscar la forma de estudiar su palabra. Si usted ha sentido el deseo en su corazón de hablarle a otros de Dios, lea su Biblia, estudie la palabra de Dios
con interés, con humildad. Escudriñe, váyase a lo profundo. No le dé miedo investigar, no le dé miedo preguntar. No se quede con lo que le dijo el pastor en la iglesia. No se quede con lo que le dijo el de los estudios bíblicos. No se quede con eso. Usted tiene su Biblia y usted tiene algo mejor que la Biblia para no cosificar. Usted tiene el poder de Dios sobre usted, que como decía mi esposa, le va a mostrar y le va a instruir y le va a ayudar a discernir lo que está allí. Esta mañana vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos siga capacitando por medio de su Espíritu para poder ver, poder escuchar, poder entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Amén. Padre de amor, gracias te damos por este día hermoso que nos das. Gracias, Señor, porque nos levantaste y nos has dado tu palabra que nos ayuda a ser fuertes, a estar, Señor, pendientes de lo que debemos de hacer para ser mejores, para capacitarnos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Redentor, tú eres quien levanta nuestra cabeza, Padre. En esta hora te pedimos, Espíritu de Dios, que nos capacite para ser mejores, para ser diferentes, para hablar con denuedo, para ver lo que tú quieres que veamos, para amar, para redarguir tu palabra, para buscar en lo profundo, para buscarte a ti, para saber, Señor, no por medio de nadie, por medio de ti mismo, tú eres suficiente. Queremos tener intimidad contigo, queremos saber más de ti, queremos enamorarnos de ti. Capacítanos, Señor. Ayúdanos a que otros vean en nosotros que tú moras en nuestros corazones, en nuestra mente, que tú tienes una morada en nuestro cuerpo, en cada área de nosotros, que podamos ver nosotros también. Y a través de nosotros que puedan verte a ti, porque somos la Biblia andante. Somos, Señor, tu obra preciosa y perfecta. Ayúdanos, Señor, a ser motivados por tu Espíritu para crecer, para capacitarnos y ser mejores creyentes, mejores hijos, mejores esposos, mejores administradores de todo lo que tú nos has dado hoy. En el nombre poderoso de Jesús te lo agradecemos y te lo imploramos. Amén y amén. Amén.